Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la audiencia sobre mecanismo para la implementación de medidas cautelares en Honduras, que ha sido solicitada por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras, COFADE, el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús, ERIC, el Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos, CIPRODE, y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL. Participan representantes de esas organizaciones y del Estado de Honduras. El objetivo de la audiencia es informar a la CIDH sobre los problemas existentes en la implementación de medidas cautelares de Honduras y presentar una propuesta para la creación de un mecanismo de ejecución e implementación efectivo. Los solicitantes indican que a la fecha las medidas que han sido implementadas son aisladas y coyunturales, dado que responden a las visitas realizadas por la Comisión y las solicitudes de información que se realizan en el contexto de seguimiento a las mismas. Me acompañan la comisionada María Silvia Guillén y el comisionado Jesús Orozco, así como la doctora Isabel Madariaga de la Secretaría Ejecutiva. Efectivamente, nosotros realizamos la visita in loco más reciente a Honduras en el mes de mayo pasado y sostuvimos una reunión con el Comité Interinstitucional a efectos de fortalecer el mecanismo de implementación de medidas cautelares en Honduras. Son una cantidad grande de medidas cautelares que están dictadas respecto a Honduras, muchas de ellas acumuladas bajo un mismo número, pero que se refieren a numerosas personas, y por eso resulta de mucho interés para la Comisión darle eficacia a este mecanismo en Honduras, y nos ha parecido muy importante que tenga lugar esta audiencia. Para la Comisión y el trabajo que ella realiza es muy importante el que las medidas cautelares se cumplan efectivamente, sobre todo considerando la afectación de la vida, de la integridad personal que se produce muchas veces cuando ellas no son efectivamente aplicadas. Le vamos a dar la palabra primero a las peticionarias por un periodo de 20 minutos, luego al Estado por un periodo similar, y haremos entonces después nuestras observaciones y preguntas. Tienen la palabra las peticionarias de esta audiencia. Muy buenas tardes, honorables miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, representantes del Estado de Honduras y público presente. Mi nombre es Marcia Aguiluz, soy abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Me acompañan Ariela Peralta, la subdirectora de CEGIL, y también las doctoras Kenia Oliva y Mary Agurcia, del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras, la doctora Sally Valladares, del Centro de Investigación y Promoción de Derechos Humanos, y la doctora Lucy Mendoza, del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús. En primer lugar, quisiéramos dejar sentado una aclaración a la hora de solicitar esta audiencia a las organizaciones como representantes de beneficiarios de medidas cautelares. Solicitamos se convocara a ciertas autoridades del Estado de Honduras, en concreto la Corte Suprema, Ministerio Público y Secretaría de Seguridad, bajo el entendido que son las autoridades responsables internamente de proteger a las personas en riesgo. Nos parece muy importante establecer ese diálogo porque para nosotros como organizaciones prima lógicamente la protección de nuestros representados. Lo que queremos aclarar es que esto no significa que las organizaciones acá presentes consideramos que hay que existan las condiciones en Honduras como para señalar que existe la vigencia del Estado de Derecho o un respeto absoluto a la democracia. Bajo esa aclaración quisiera pasar a comentarles qué es lo que vamos a desarrollar en esta audiencia. Como ustedes saben, pues tras el golpe de Estado que ocurrió el año anterior, hubo un deterioro considerable de la situación de derechos humanos, que de hecho obligó, ya lo señalaba el señor presidente de la Comisión, a utilizar el mecanismo de medidas cautelares. Y precisamente pues nos vamos a referir a cómo ha funcionado este proceso internamente en Honduras y en concreto a la implementación de la medida cautelar 19609, que es la que la Comisión utilizó para estos efectos, y algunas otras que se relacionan con hechos vinculados al golpe de Estado. Las organizaciones que estamos acá presentes representamos en forma conjunta o individual a 197 beneficiarios de medidas cautelares. Y es a partir de esta experiencia en la representación que se genera la información que queremos presentarles.
Inicialmente, la doctora Kenia Oliva va a realizar una breve descripción del procedimiento que sigue actualmente el Estado de Honduras para implementar las medidas y se van a identificar los obstáculos que nosotros consideramos que dificultan la implementación. Posteriormente, la doctora María Gurcia va a informar sobre hechos concretos que demuestran que el riesgo para estas personas con medidas cautelares persiste, que es real y que es inminente. Seguidamente, Sally Valladares va a formular una propuesta concreta de criterios mínimos para la creación de un mecanismo efectivo que garantice la protección de los beneficiarios. Y para concluir, Lucy Mendoza nos va a señalar algunas solicitudes concretas que dirigimos a la ilustre Comisión Interamericana. A modo de introducción, queremos recordar que no es la primera vez que la ilustre comisión recibe información sobre la implementación inadecuada de las medidas cautelares por parte del Estado de Honduras. Justamente en el año 2007, varias de las organizaciones que estamos acá presentes tuvimos una audiencia con la ilustre comisión y expresamos una serie de preocupaciones. En aquella oportunidad destacamos, por ejemplo, la inexistencia de mecanismos eficaces para proteger a los beneficiarios. Se habló igualmente de la ausencia de investigación, que inclusive ocasionó en aquella oportunidad que varios de los beneficiarios tuvieran que desplazarse internamente en Honduras o bien exiliarse. Igual formulamos en aquella oportunidad una serie de solicitudes concretas al Estado de Honduras. Hoy, 3 años después, definitivamente se han profundizado las deficiencias que fueron señaladas, lógicamente con ocasión del rompimiento del orden constitucional, y además se observa una absoluta falta de voluntad del Estado hondureño para proteger la vida de las personas en riesgo. Es por esto que nos vemos obligadas a reclamar acciones concretas y efectivas y no meramente discursivas. En este sentido, pues compartimos la conclusión a la que la ilustre comisión llegó en su última visita a Honduras cuando señaló que los esfuerzos realizados por el Estado pues han sido escasos, tardíos, deficientes y en algunos casos nulos. Para demostrar esto que les estoy manifestando, le voy a ceder la palabra a mi colega Kenia Oliva. Gracias. Muy buenas tardes, honorable comisión, representantes del Estado y público presente. Yo me voy a referir específicamente al procedimiento de la implementación de las medidas cautelares en el contexto actual en Honduras. Nosotros consideramos que las diligencias llevadas a cabo por el Estado siguen siendo coyunturales y siguen respondiendo únicamente a la solicitud de información de la honorable comisión o a las visitas que ésta va a realizar al país. En relación al procedimiento hemos identificado las siguientes características. En cuanto a la implementación de las medidas cautelares, consideramos que hay una incapacidad de respuesta oportuna por parte del Estado. Como la Comisión bien lo sabe, el único ente encargado del Estado de implementar estas medidas es la Secretaría de Seguridad, es decir, ya no interviene la Comisión Interinstitucional que intervenía antes del golpe de Estado. Esta Secretaría de Seguridad lo hace a través de una unidad técnica que carece de mandatos claros, que carece de medios, no son dotados de medios para la implementación de las medidas y no puede responder entonces de forma inmediata en los casos emergentes. También hemos observado una ausencia de criterios de valoración de riesgo, es decir, el Estado no realiza una evaluación objetiva del nivel de riesgo de cada beneficiario y al momento de implementar esas medidas no se consideran los criterios proporcionales al riesgo de la víctima. Es decir, que en cada caso hay circunstancias diferentes y el Estado sigue ofreciéndole a la víctima las únicas 3 medidas que venía ofreciendo de antes del golpe de Estado y estas medidas son escoltas personales, patrullajes y teléfonos de enlace. Respecto a las escoltas personales, se observa, honorable comisión, que estas son ineficaces. Por un lado, el Estado argumenta no tener personal para este beneficio y además esta escolta personal genera un costo para el beneficiario. Solo hay 2 casos en la actualidad que se les ha otorgado este beneficio y en uno de los casos se reporta que ha generado un gasto de $250 semanales en alimentación y transporte para el beneficiario.
Respecto a los patrullajes, si bien es cierto, el Estado en las actas de consensuación o en las reuniones para consensuar las medidas ofrece el patrullaje como una medida de seguridad, estas se brindan por espacio de 2 o 3 días después de que se ha firmado el acta de compromiso y luego los beneficiarios nos comunican que han sido suspendidas. En los casos que efectivamente se empezaron a cumplir. Pero en las áreas rurales vemos un mayor problema. El Estado sigue argumentando que no tiene unidades para poder brindar este beneficio. En cuanto al enlace telefónico que se ha venido ofreciendo, es oportuno señalar que no se cuenta con una línea telefónica, se le da a los beneficiarios un número móvil de la persona enlace entre la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional, que es la encargada de implementar la medida la medida cautelar, y este teléfono móvil en muchas ocasiones no ha sido respondido por la persona enlace en situaciones de emergencia. Cabe señalar en este caso el caso del periodista Luis Galdames, sucedido el 14 de septiembre, quien a menos de 30 días de haber consensuado las medidas cautelares y de habérsele proporcionado un número de emergencia, llamó más de 7 veces al número de emergencia, no se le contestó, y luego cuando él logró comunicarse con las personas encargadas de implementar la medida cautelar, la posta policial, se le explicó que este caso no era prioridad para ellos. En cuanto a la ausencia de investigación, observamos que persiste la falta de coordinación por parte de la Secretaría de Seguridad. La unidad investigativa que está adscrita a la Fiscalía de Derechos Humanos y la Dirección de Investigación Criminal, que son las encargadas de investigar los hechos que le dieron origen a la denuncia, tienen una falta de coordinación y en muchos casos ni siquiera saben que ya existe una denuncia y invitan al peticionario que vuelva a interponer esa denuncia, lo que vuelve más engorroso el trámite de la investigación, y además el peticionario no es informado sobre los avances de la investigación, pese a que los peticionarios o los beneficiarios en constantes ocasiones estamos solicitando información, pero nunca nos contestan estas peticiones. El perfil de los beneficiarios en el contexto actual, el Estado no ha querido o parece que no querer entender que es diferente. Es decir, es un colectivo de ciudadanos que se oponen o son de oposición al golpe de Estado. Esto ha generado graves obstáculos. Este procedimiento para nosotros ha generado graves obstáculos. Por un lado, como son ciudadanos que se oponen al golpe de Estado, consideramos que hay una falta de confianza en las instituciones existentes, y esa falta de confianza es precisamente por su vinculación a los hechos ocurridos el 28 de junio y por parte de la Secretaría encargada de dar las medidas cautelares, y por otro lado porque se sigue incrementando los índices de impunidad. Las personas encargadas o que generan la inseguridad han sido más bien removidas, en este caso los policías que se han identificado como los torturadores o los que han detenido ilegalmente a los beneficiarios, han sido removidos de sus puestos y se les ha dado un cargo superior. La falta de personal especializado o capacitado en derechos humanos en la implementación de las medidas de protección. Siguen los encargados argumentando que desconocen cuál es la condición. En muchas ocasiones los beneficiarios acuden a ellos para solicitarles protección, y los policías encargados de brindar este beneficio argumentan desconocer de qué se trata y lo confunden con el derecho interno, que más bien es una restricción, la medida cautelar. En ese sentido vemos un serio obstáculo para los beneficiarios. Los entes no tienen capacidad de respuesta, la unidad técnica no tiene capacidad de decisiones emergentes, es decir, en situaciones donde el beneficiario está en una situación de emergencia, la unidad técnica no tiene la capacidad para brindarle un beneficio que pueda disminuir la inseguridad.
Y la falta de comunicación entre la unidad técnica y los agentes de policía. Cuando hay reuniones para consensuar las medidas de protección, los policías que son convocados para brindar las medidas de protección son de mandos medios. Es decir, los que deben de tomar la decisión en esa delegación no están presentes, y los que sí acuden a estas reuniones no le pasan la información a los que deben de dar la medida de protección. Las medidas de protección son inadecuadas. Además de que la oferta es limitada, como bien ya dije, eran patrullajes, números de enlace y escolta personales, los criterios no son objetivos para su determinación. Es decir,